Hola, soy Esther Luna, profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, y en esta ocasión el Congreso me ha dado la oportunidad de poder presentarles, ¿no?, algunos aspectos claves para la gestión de los conflictos con adolescentes. En esta ocasión no les voy a realizar una revisión teórica, ni tampoco la finalidad es realizar las aportaciones de otros autores, sino que son aportaciones propias a partir de varios años de investigación y durante varios años, ¿no?, pues de docencia y de trabajo conjunto con adolescentes. Bien, siguiendo con esta lógica, ¿sí?, de la gestión de los conflictos como ámbito, como objeto de estudio y concretamente en el ámbito de los adolescentes, les presento, pues, como podríamos decir, no sé, nos gusta hablar de modelos o quizá nos gusta hablar, ¿no?, pues pues eso, ¿no?, de modelos, ¿no? Bien, pues cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Cuando estamos hablando de la gestión del conflicto, ¿sí? Ya son muchos los autores, ¿no?, que apuntan que es importante tener en cuenta siempre el pasar, ¿no?, de las posiciones a los intereses y necesidades. Muy bien. Bien, pero ¿qué recae? Cuando hablamos de adolescentes y la gestión del conflicto, ¿qué recae en este cambio, ¿no?, de las autoras, ¿no?, de Sarah Rosenblum y muchas autoras que hablan, ¿no?, de pasar de las posiciones a los intereses y necesidades? Aunque a nivel teórico nos resulta muy fácil, ¿no?, el poder hablarlo y demás, sí que es cierto que cuando hablamos con los adolescentes o cuando hablamos según qué situaciones muy determinadas o vienen incluso en el día a día, ¿sí?, nos cuesta, ¿no?, nos quedamos con la posición, con aquello que aquella persona reclama, con aquella persona que pide, ¿no? Y nos cuesta, ¿no?, hacer ese cambio, ¿no?, en la mirada, cambiar en la mirada e ir. ¿Qué conducta, qué hay detrás de eso que está reclamando? ¿Qué hay detrás de esa manifestación que está haciendo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones clave, ¿no?, para tener en cuenta es hacer ese cambio en la mirada, ¿no? Que muchas veces también parte de que siempre el adolescente, la época de la adolescencia la tenemos como una época no difícil, como una época complicada, como una época que hay que gestionar, que hay que hacer frente, que hay que tener cuidado, ¿no? Sin embargo, quizá si hiciéramos ese cambio también de mirada, ¿no?, hacia la adolescencia, hacia, bueno, una etapa realmente enriquecedora, una etapa en la que te acercas, ¿no?, al niño o a la niña que hasta ahora había sido, ¿no?, de una forma diferente y con una conexión, ¿no?, con la misma conexión pero de una forma también distinta. Si tenemos quizá ese cambio en la mirada, quizá no tendríamos como ese rechazo inicial, ¿no?, al no, ese rechazo inicial, ¿no?, pues al querer tener su propio criterio, ¿no? Es decir, y eso nos facilita ese cambio en la mirada, más allá de no mirarlo, ¿no?, como algo como una época, ¿no?, o como una etapa evolutiva de la vida complicada, más allá de que haya ese cambio, también requiere un cambio, pues, de ver qué hay detrás, ¿no? Es decir, cuando esa chica, ese chico me está diciendo eso, ¿no?, ¿qué hay detrás de esto? ¿Sí? Bien. Partiendo de aquí, ¿sí?, hay algunos aspectos claves, sí que, bien, ya son también muchos autores como Jean-Paul Lederach y demás, que ellos identifican, ¿no?, diferentes elementos para la gestión del conflicto, y la aportación que yo os quiero hacer es que es importante para poder gestionar los conflictos hacer énfasis en varios aspectos, ¿no? En primer lugar, a estos 4 aspectos de aquí, ¿sí?, que sería, pues, la comunicación, los estilos, las percepciones y las emociones, y de qué manera esto quedaría como encuadrado, ¿sí?, para una actitud, dijéramos, ¿no?, de acompañamiento, de acompañar, ¿no?, desde el sentir, desde el afecto, y también cómo dar herramientas y empoderar a la chica o al chico, que ellos tienen un poder y es la capacidad de elección. Bien, pues yendo por cada uno de atendiendo a cada uno de los aspectos que les compartía, en primer lugar, y bien, no me quiero extender mucho, voy a ser os voy a enumerar un poco y después, pues, quien quiera o quien desee, pues me puede escribir y podemos mantener un diálogo, un debate, ¿no?, sobre estos aspectos, pero no me quiero extender, pues, por no alargar mucho la presentación. Pero uno de los aspectos clave es la comunicación, es decir, cuando una persona, hay muchos estilos de comunicación, puede ser asertivo, pasivo y agresivo, y esos estilos de comunicación, ¿sí?, obviamente si escogiéramos el ideal sería el asertivo, pero si una persona nos hace una comunicación pasiva, tenemos que averiguar qué es lo que está pasando detrás, o agresiva, ¿por qué es que aquella persona está no me quedo con que ha sido agresivo, sino ir más allá, ¿no?
También escuchar a través de la comunicación no verbal, ¿sí? Es decir, a veces decimos algo pero que no corresponde con lo que decimos. Focalizar en que hay una comunicación bidireccional, ¿sí? Es decir, tener en cuenta que cuando estamos hablando con aquel adolescente, él también quiere, también requiere su espacio, su tiempo, su atención y su dedicación, ¿no? Y tener muy presente que en muchas ocasiones los conflictos se generan también por distorsiones comunicativas. Es importante tener siempre toda la información disponible, ¿no? Toda la información certera o lo máximo certera posible para poder, ¿no?, gestionar lo ocurrido. Son cuestiones que, como les decía, son como muy básicas, que todas las tenemos, que todas las sabemos, pero muchas veces no las tenemos presente, ¿no? Y eso genera pues que que gestionar un conflicto suponga un reto. El tema de las emociones, bueno, bien, las emociones podríamos profundizar muchísimo, ¿no?, sobre las emociones y hablar mucho de las emociones. Sin embargo, hay una emoción, ¿no? Las emociones son los estados de ánimo y está muy bien, ¿no?, que los estados de ánimo se expresen. De hecho, hay muchísimo trabajo, ¿no?, sobre la educación emocional y demás. Sin embargo, yo les hago una pregunta, ¿no?, a modo de reflexión. Si una persona está llorando, está triste, la acompañamos, ¿no? Es decir, nos preocupamos, tenemos un tono de voz más bajo y demás. Vale. Si una persona pues está con miedo y demás, pues también la acompañamos, ¿no? Tenemos que vigilar que el miedo está muy bien, pero que ese miedo no se eleve a 3, ¿no?, y genere pues quizá una fobia, ¿no? O bien que la tristeza está bien manifestarla, pero que esa tristeza no sea permanente en el tiempo y elevada pues a 3, ¿no?, por decir algo, pues genera una depresión. Bueno, hasta ahí estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Y estoy segura que también estamos de acuerdo que con la rabia, la emoción de la rabia, ¿no?, en muchas ocasiones la gestión que se hace, ¿no?, la respuesta que se da es una conducta agresiva, ¿no? Sin embargo, aquí ya, ¿no?, la agresividad genera rechazo social. Nos cuesta, ¿no?, el poder gestionar la rabia y el poder acompañar esa rabia, ¿no? ¿Por qué? Porque la rabia genera la rabia está muy bien, pero si la gestión que hacemos de la rabia es a través de la conducta agresiva, la agresividad genera ese rechazo social que les comentaba. Y aquí ya entramos, ¿no?, en una dificultad en la gestión del conflicto, porque como la agresividad genera un rechazo social, ¿no?, tenemos que ser como muy conscientes de que eso ocurre pues para poder acompañar. Y también acompañar desde esa calma que acompañábamos al que está deprimido, al que tiene una fobia, al que está tal, ¿no?, al que manifiesta conductas, ¿no?, de otro tipo. También es cierto que si al final a un adolescente es de que es que te portas mal, es que eres malo, es que no sé qué, es que contestas, es que si estamos siempre, ¿no?, con ese discurso negativo, nuestro cerebro también actúa en consecuencia, ¿no? Es decir, si yo tengo este mensaje por aquí, yo no voy a decir que es otra cosa, yo no voy a hacer lo contrario, a portarme bien, ¿no? ¿Por qué? Porque si ese es el mensaje que yo voy recibiendo, mi cerebro necesita una coherencia, a menos que uno tenga un trastorno, obviamente, de bipolaridad y demás, necesita una coherencia, con lo cual, al final acaba siendo una profecía autocumplida, ¿no? Es decir, si a mí me estás diciendo que soy malo, al final acabaré siendo malo porque tengo que ser coherente con mi cerebro para yo no volverme, ¿no?, un poco loca. Bien, ligado obviamente al tema de las emociones, al tema de la comunicación, están las percepciones, ¿no? Es decir, cómo nosotros percibimos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta las distorsiones perceptivas. Hay muchísimas distorsiones perceptivas que lo que hacen es sesgar esa información, ¿no? Sentimos algo diferente y nos hace en consecuencia comunicar de una forma determinada, ¿no? Entonces muchas veces, ¿no?, a veces es que no, es que me mira mal, es que siempre me tiene manía, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí como una distorsión perceptiva vamos a acompañar a esa persona, ¿no?, a trabajar ¿no?, que quizás no es un tema tanto de actitud, no es un tema tanto emocional, sino es un tema de percepción, ¿no? O bien está todo, porque al final le acaba siendo todo ligado, porque si yo tengo un sesgo en la percepción, ¿no?, o tengo una distorsión perceptiva, ¿no?, también actúo en consecuencia. Muy bien. Y otro de los aspectos dentro de esa bolita que teníamos están los estilos de gestión del conflicto. Thomas y Killman ya en su época, ¿no?, nos proporcionaron estos 5 estilos de gestión del conflicto: competición, colaboración, compromiso, evitación y acomodación. Bien, no vamos a entrar ahora en detalle, ¿sí? En la parte aquí vertical estaría la preocupación por uno mismo y aquí la preocupación por los demás, ¿no? Es decir, si yo me preocupo muy poco por mí y muy poco por el otro, evito la situación, ¿no? Bien, cada uno en función del grado estaría en un lugar o en otro. La pregunta sería, ¿existe un estilo mejor que otro? Obviamente no, sino que el estilo sería aquel que se adecua mejor a la situación. Hay algunos estilos que son
son muy positivos en algunas ocasiones y hay otros estilos que son más positivos en otras ocasiones. Depende, ¿no?, de la situación en la que nos encontremos. Sin embargo, si bien no quiero entrar ahora en los estilos de gestión del conflicto, sí que tenemos como 3 criterios que nos permiten ver la adecuación de cada uno de los estilos, ¿sí? Sería la resolución, es decir, el conflicto se ha resuelto o no se ha resuelto. En segundo lugar, la practicidad, es decir, puede ser que el conflicto se haya resuelto, pero no es práctico la resolución que hemos tomado porque mañana no volvemos a estar igual. Y luego el componente ético, es decir, puede ser que se haya resuelto, que la solución perdure en el tiempo, pero claro, es que ha sido porque he utilizado un estilo muy competitivo que lo que he hecho ha sido anular a la otra persona. Los estilos de gestión del conflicto nos sitúan mucho en qué momento estamos, ¿sí? Estamos en un momento competitivo, ¿sí? Y regular, ver si es adecuado o no es adecuado. Y luego también hay personas, o la mayoría de personas tenemos tendencia a utilizar un estilo o a otro, ¿no? Somos más bien pasivas, más bien evitamos, establecemos compromisos, ¿sí? Somos muy competitivas, intentamos tener una actitud colaborativa. Entonces eso también nos da una orientación, ¿de acuerdo?, de la gestión que hace el adolescente de situaciones de conflicto. Muy bien, les decía que estos cuatro aspectos que estaban dentro de la gran bola estaban como acompañados o contextualizados de 2 aspectos muy importantes. Uno de ellos es la elección. Ese es un aspecto muy importante en el sentido de que cuando el adolescente está en una situación de conflicto, está tomando un proceso de que al final el conflicto te implica a llevar un proceso de toma de decisiones, es muy importante hacerle ver que él siempre tiene un poder. Y eso es su poder para toda la vida, es la capacidad de elección. Es decir, la persona siempre puede elegir. Ante una situación podemos elegir un camino u otro, ¿no? Podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 o infinitos caminos. Esto es lo que nosotros llamamos de que, como yo entiendo que el conflicto, cuando decimos que supone una oportunidad, una transformación, porque realmente el conflicto es porque tú de entrada tú ya has elegido resolverlo y a partir de aquí puedes continuar eligiendo y encaminar tu ruta, tu camino, tu guía. Y después, otro de los aspectos muy importantes es el acompañamiento, ¿sí? El acompañamiento que hagamos, ¿no?, a través de la gestión, que es un acompañamiento de afecto, un acompañamiento de amor, un acompañamiento que permita ese cambio de mirada hacia la adolescencia, que no es una mirada negativa, una mirada de una etapa difícil, una mirada de, mi hijo tiene 8 años, ya empieza a estar preadolescente, que no es una mirada de miedo, una mirada de rechazo, sino que es una mirada cercana, de que nos pongamos otras gafas, unas gafas alegres, unas gafas de amor, unas gafas que nos proporcionen afecto y que nos hagan romper, ¿no?, con ese estereotipo. Y por último, un aspecto también muy importante y es esta cita, ¿no?, de un pensador asiático que dice: no puedo dar aquello que no tengo y no tengo aquello que no soy. Es decir, es muy importante que si estamos haciendo este acompañamiento desde esa perspectiva, primero nos revisemos nosotras, primero miremos, ¿no?, y a partir de aquí nos resultará más fácil, nos saldrá de dentro el poder acompañar. Si lo que queremos es realmente un acompañamiento afectivo y desde la cercanía, pues nosotros también nos tenemos que revisar con qué mirada, ¿no?, y todos los aspectos que acabamos de comentar, de qué manera los abordamos. Bien, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. La versión en PDF que está colgada no responde al vídeo que les acabo de presentar, porque como ven tiene mucha fotografía y pesaba mucho. Es una versión más esquemática y de verdad que deseo que caminemos juntas y juntos hacia el acompañamiento, ¿no?, de la adolescencia, que realmente esconde muchos tesoros valiosos, ¿no?, y mucho que compartir y aportar. Muchas gracias.